Buenos días, profesor. Hoy le venimos a hablar lo que son el tema de la teoría de los autómatas y le daré una introducción a nuestra manera de interpretarlo. Más adelante veremos ejemplos y cómo se interpretan entre escenarios de la vida cotidiana o de uso común. Cuando programamos o usamos una computadora, rara vez nos preguntamos cómo hace la máquina para entender una secuencia de datos y decidir qué hacer con ella. Y bueno, para que existan el software, los compiladores o el diseño de circuitos digitales, necesitamos un modelo matemático que dicte las reglas. Ese modelo lógico es precisamente un autómata, una máquina teórica de estados finitos que procesa información. Mi objetivo en estos primeros minutos es darle las bases y el vocabulario para que podamos entender cómo funciona este modelo, basándonos en el libro del autor Richard Johnson Bauth. Antes de ver la fórmula de los autómatas, tenemos que entender tres conceptos muy sencillos que vamos a usar en toda la presentación. Primero tenemos el alfabeto, que en matemáticas discretas se representa como la letra griega sigma. Al igual que nuestro abecedario, es simplemente un conjunto finito de símbolos. En computación es más común el alfabeto binario, como es el 0 y el 1. Después tenemos la cadena. Si unimos varios símbolos de nuestro alfabeto, formamos una cadena o una palabra. Por ejemplo, si nuestro alfabeto es binario, 0, 1, 1, 0, es una cadena. Y finalmente, el lenguaje, así como el español, es un conjunto de palabras válidas en autómatas. El lenguaje es un conjunto específico de cadenas que la máquina va a aceptar o rechazar según sus reglas. La definición formal de un autómata es que un autómata finito es un modelo matemático con memoria limitada o unos estados que relaciona a entradas, como anteriormente fue como aceptar o rechazar según sus reglas. Ahora sí, ¿cuál es la definición formal? Según el libro, un autómata de estado finito es un modelo matemático que tiene una memoria limitada en forma de estados. Matemáticamente se define como una quíntuple exacta, que son estos símbolos que estamos viendo aquí. Explicaré uno por uno. La Q simboliza conjunto de estados, que representa todos los estados posibles en los que puede estar nuestra máquina. El símbolo sigma es el alfabeto de entrada. Como ya vimos, es el alfabeto o los datos que le vamos a introducir. El símbolo delta es el cerebro de la máquina, o sea, la función de transición. Es la regla matemática que dice que si está en este estado y recibo este símbolo, me muevo hacia este otro lado. Procesos en resumidas cuentas. Q0 simplemente es nuestro punto de partida, el estado inicial en el que se empieza el proceso. Y por último, la letra F, que es el conjunto de estados de aceptación, es decir, la meta. Si la máquina termina de leer la cadena y cae en uno de estos estados, significa que la cadena es válida y fue aceptada. Ahora mis compañeros entrarán a definiciones más a detalle y con mayor explicación con ejemplos y otros factores para que se pueda entender mejor. Buenas tardes. Voy a explicar cómo los algoritmos matemáticos o los algoritmos computacionales pueden verse como autómatas. Esto en informática, un algoritmo es una secuencia finita de pasos para resolver un problema, y un autómata es el modelo matemático que representa esos pasos, mediante estados y transiciones. ¿Qué quiere decir? Que el autómata, por así decir, es este círculo representa lo que es el autómata, y estos pueden representar lo que son estados, por así decir, un día lluvioso y un día soleado. Y mediante esto, para que se lleve a cabo estos estados o estas funciones, se conecta con transiciones, a lo cual estas mismas líneas serían conocidas como transiciones. ¿Qué quiere decir? Que si el autómata llegara a elegir, por decir, el estado del día lluvioso, que es este, pues lleva a un resultado donde todo el mundo o todas las personas, esto serían las personas o una muestra, una población, como ustedes quieran decirle, estarían de modo triste por la lluvia, o feliz, o lo que sea. En cambio, si el autómata decide el camino soleado, llevaría a otro resultado donde la población sería feliz o triste, o el resultado que se dé. Eso sería el autómata. Ok, continuando con la explicación, hablaremos específicamente de lo que son los autómatas finitos deterministas o AFD. Para empezar, se pueden representar como la quintupla, en este caso M igual a Q, lo cual Q es el conjunto de estados. ¿Qué quiere decir? Como lo vimos anteriormente, Q podría representarse como
un círculo o el origen donde se viene pues estas decisiones es la máquina en sí que se pueden llegar a presentar, son los múltiples caminos que se pueden llegar a presentar. Y continuando con la explicación, el siguiente símbolo sería sigma, el cual quiere decir, en este caso, que son el lenguaje por el cual se comunica o el alfabeto también dicho, esta máquina o este autómata. ¿Qué quiere decir? Puede ser en este caso 0 o 1, o en muchos casos puede ser igual así. Este podría ser 1 y esto sería representado como 0 y 1. Ese sería el lenguaje en el que se comunica lo que es el autómata. Como siguiente símbolo tenemos lo que es delta, que en este caso representan las funciones de transición. ¿A qué me refiero? Serían estas flechas, lo cual hace que represente lo que es un ciclo o un camino que llevará a otro resultado. Y en muchos casos el autómata es completo y puede llevar a varias decisiones, como lo puede ser 0 y 1. Si da estos dos, se le conoce como autómata completo. Y pasemos con el siguiente símbolo, el cual sería Q0. En este caso, Q0 sería el ciclo inicial o el estado inicial, que sería conocido como esta flechita, que es llevará a este primero, después a este, y el nombre de este símbolo sería pues el caminito original o el caminito que va a seguir esta máquina y esta secuencia. Y para terminar con los símbolos que lo definen, tenemos lo que es F, que es el caso contrario de lo que es el Q0. ¿A qué me refiero? ¿Qué podría ser? ¿Dónde va a terminar? Q0 sería el estado final o el subconjunto de Q, el cual contiene todos los estados finales. Y lo que hace que este sea determinista, que pues es lo más importante que lo define, sería que el determinista sigue un camino en específico. O sea, primero pasa por después por este. O sea, sigue una secuencia. De no ser así, que por ejemplo siga un camino diferente, sería conocido como no determinista. Pero en este caso, el camino sí es determinista, o el autómata es finito determinista. Finito porque tiene una secuencia infinita, o no tiene lo que es un fin en ese momento. En este caso, pues obviamente para limitar, obviamente acorta aquí, pero podría seguir cumpliendo lo que es la instrucción que se pidió. Este lenguaje se usa naturalmente en lo que son, por así decir, encontrar palabras en el buscador de Google. Se usa mucho para seguir una secuencia de palabras, que si buscas la palabra H, pues el buscador va a buscar todas las palabras H, porque de esa manera está diseñado este algoritmo o esta máquina, para hacer análisis regulares o expresiones regulares y sean demasiado claros. Bueno, ahora que ya vimos que es un autómata finito y cómo se compone, yo voy a explicar algunos ejemplos de cómo funcionan, especialmente la diferencia entre un autómata finito determinista y un autómata finito no determinista. La idea principal es entender cómo estas máquinas leen información paso por paso y toman decisiones para aceptar o rechazar una cadena de datos. Un autómata funciona como una máquina que va leyendo símbolos de uno en uno. Cada vez que lee un símbolo cambia de estado dependiendo de unas reglas ya definidas. Para entenderlo mejor, miremos este diagrama de una máquina de estados finitos.
Como pueden ver en la pantalla, tenemos 5 estados principales representados por los círculos desde S1 hasta S5. Dentro de cada círculo hay códigos binarios 000, 100, 001, que representan los valores internos de ese estado. El alfabeto de este autómata trabaja con entradas específicas que aquí llamamos B y S. Noten algo muy importante. Si estamos en el estado S1 y la máquina lee una B, avanza al estado S2, pero si lee una B', se queda en el mismo lugar haciendo un bucle. Lo mismo pasa más adelante. Si la máquina está en S3 o en S5 y recibe un estímulo que no es el esperado, como una S', el diagrama nos muestra cómo las flechas largas de abajo, como la máquina se ve forzada a regresar al estado inicial, S1. Este es un ejemplo perfecto de cómo una máquina toma decisiones lógicas y cambia de estado según lo que va leyendo paso a paso. Ahora entremos de lleno al concepto de autómata finito determinista o AFD. Se llama determinista porque cada símbolo que lee existe un único camino posible. El autómata nunca duda ni tiene dos opciones para el mismo símbolo. Miren el primer círculo de la izquierda, el que tiene el doble borde. Ese doble círculo significa que es el estado de aceptación. Si una cadena de texto o números terminan ahí, la cadena es válida. Vamos a simular una lectura lenta con este mapa. Imaginemos que ingresamos la cadena 1,0,1. Empezamos en el estado inicial. Leemos un 1 y la flecha nos lleva derechito al estado del centro. Desde el centro, si leemos un 0, la flecha de arriba nos mueve al estado de la derecha. Y desde la derecha, si leemos un 1, la flecha de abajo nos regresa al centro. Como terminamos en el centro, que no tiene doble círculo, esa cadena sería rechazada. En cambio, si al final de cualquier lectura la máquina logra volver al círculo con doble borde de la izquierda, la cadena es aceptada. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué pasa en un autómata finito no determinista o AFND? En lugar de tener un solo camino rígido como el que acabamos de ver, la máquina puede tener varias opciones al mismo tiempo. La forma más fácil de imaginarlo es pensar que la máquina tiene la capacidad de clonarse o dividirse en múltiples universos paralelos. Mira este árbol de ejecución en la pantalla. Es perfecto para entenderlo. En la columna de la izquierda vemos el símbolo que se va leyendo segundo a segundo. Un 0, luego un 1, luego un 0. Al principio, en el estado inicial, la máquina lee un 1. Y miren lo que pasa. En lugar de ir a un solo lugar, el autómata se divide en 3 caminos simultáneos. Un clon que va a 1, otro clon que va a 2 y otro que va a 3. A medida que seguimos bajando y leyendo más números, algunas ramas se quedan estancadas o mueren porque no tienen más reglas, pero otras siguen creciendo y ramificándose. Al final del camino, después de leer todo el código, si revisamos el fondo del árbol, vemos que 2 de esos caminos terminaron en el estado 4 con doble círculo. La regla del AFND dice que si al menos uno de todos los caminos clonados logra llegar a un estado de aceptación, la cadena completa se da por buena. Aunque el AFND parece muchísimo más poderoso porque explora muchas opciones a la vez, en realidad la matemática demuestra que ambos tienen la misma capacidad computacional. Cualquier AFND complejo se puede transformar en una AFD equivalente. La diferencia real está en cómo los diseñamos. El AFND es mucho más fácil de dibujar y representar en papel para problemas complejos de computación moderna, como los buscadores de texto, los compiladores de código o los sistemas de reconocimiento de patrones que usamos todos los días. En conclusión, los autómatas son la estructura invisible que le enseña a la computadora a tomar decisiones paso a paso. Hola, en esta parte voy a explicar cómo se compone la teoría de autómatas usando ejemplos clásicos del mundo real. La teoría de autómatas estudia sistemas que funcionan cambiando entre diferentes estados dependiendo de una entrada o acción. Un autómata de una forma sencilla es un modelo que recibe una entrada, analiza una condición y cambia de estado según las reglas definidas. Muchos dispositivos electrónicos y sistemas automáticos funcionan exactamente así, de esa manera, de recibir, analizar y cambiar un estado.
Por ejemplo, uno podría ser el torniquete del metro. El torniquete del metro, este sistema tiene únicamente dos estados, que es bloqueado y desbloqueado. Y también tiene dos entradas posibles, que puede ser es insertar moneda y empujar. El funcionamiento sería así: si el torniquete está bloqueado y una persona empuja sin pagar, el estado no va a cambiar y va a seguir bloqueado. Pero si la persona inserta una moneda, el sistema cambia al estado de desbloqueado. Después, cuando la persona pasa y empuja el torniquete, el sistema vuelve a un estado de bloqueado. Este ejemplo muestra cómo un autómata cambia de estado dependiendo de las acciones que recibe. No necesita pensar ni tomar decisiones complejas, simplemente sigue pues ya reglas que tiene definido o programado. Otro ejemplo puede ser la máquina expendedora como de refrescos y así. Aquí la máquina autómata funciona recordando cuánto dinero ha recibido. Supongamos que quieres comprar un refresco que cuesta 20 pesos. Los estados podrían ser, digamos que vas metiendo monedas de 10, ¿no? Pero el primer estado podría ser de que 0 pesos, no se ha insertado nada. Luego pasaría de que a 10 pesos y luego a 20. Y cuando el usuario o la persona introduce una moneda de 10 pesos, la máquina va a estar cambiando. Ya cuando llegas totalmente a los 20 pesos, la máquina pues te va a liberar el refresco y como tal se vuelve a reiniciar, esperar a que vuelvan a insertar una moneda o así. La máquina no piensa, o sea, no está como que pensando, simplemente cambia de estado dependiendo la cantidad acumulada. Por eso lo que viene siendo la máquina expendedora se va mucho a como la teoría de autómatas, un sistema automático, por así decirlo. Otro ejemplo puede ser máquinas de Moore y Meili. Dentro de los autómatas también existen modelos clásicos llamados pues máquinas de Moore y Meili. Ambas se utilizan mucho en electrónica y diseño de circuitos digitales y cosas así. La diferencia principal es cómo generan la salida. Mientras que una máquina de Meili, la salida depende del estado y también de la entrada recibida, la máquina de Moore solo depende de la salida del estado actual. Estas máquinas pues son importantes porque permiten ahora sí que diseñar sistemas automáticos más organizados y predecibles, por así decirlo. Conclusión, la teoría de autómatas se basa en sistemas que cambian entre estados siguiendo reglas definidas. Ejemplos como el torniquete del metro, la máquina expendedora, muestran cómo muchos sistemas reales funcionan usando estados y entradas. Además, modelos como las máquinas de Moore y Meili son fundamentales en áreas como electrónica y los circuitos digitales. Aunque parecen conceptos algo teóricos, en realidad están presentes en muchos dispositivos que usamos al día a día.